Este martes el Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó con 104 votos a María Paula Romo de su cargo de ministra de Gobierno. Esto como resultado de un proceso político en el que la principal acusación en su contra fue el uso de bombas lacrimógenas caducadas en las protestas de octubre de 2019. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Héctor Muñoz, él es asambleísta independiente. Hablaremos sobre este tema que ya es coyuntura justamente, la salida de la ministra María Paula Romo. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela, muchas gracias por la invitación. No, usted, gracias por atenderla. Asambleísta, la decisión del Pleno de la Asamblea, ¿cree usted que envía, como dijeron algunos, incluso lo dijo la misma exministra María Paula Romo, envía un mensaje de impunidad y de respaldo a la violencia que se vivió en el país en octubre de 2019? Y lo dije yo también. Yo ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional analizaba lo que se votó el día de ayer. Yo decía que desde mi punto de vista quizás existen algunas otras causales por las cuales eventualmente la ministra debió haber sido juzgada y eventualmente censurada y destituida. Sin embargo, las dos causales que se ventilaron ayer en la discusión, en el debate del Pleno, para mí no eran suficientes para que la ministra haya sido censurada. Y esto con el ánimo de mantener una coherencia que yo creo que es un elemento que le hace mucha falta a la política nacional. Coherencia en el sentido de actuar en consecuencia con las ideas propias, ¿no es cierto? Y tratar de no caer en contradicciones. Y esto le digo porque cuando la Asamblea retomó las actividades luego de 11 días de mantener silencio absoluto por parte de las autoridades de la Asamblea, por parte del Parlamento Nacional, cuando se suscitaron estos hechos lamentables de octubre de 2019, yo intervine en esa ocasión en el Pleno y dije que lo que nosotros tenemos que hacer es respaldar a la democracia, respaldar al orden constituido y evitar que vuelvan a pasar estos actos terribles con los que se suscitaron en octubre del 2019, ¿no es cierto? Porque yo decía ayer que cuidado se vaya a confundir mi discurso en el sentido de que yo estoy reprimiendo la protesta social. Esto no es así. Yo creo que es bienvenida siempre y cuando sea pacífica. Sin embargo, el momento que nosotros analizamos todo lo que pasó en octubre, a mí me parece que se fue de las manos, era delincuencia organizada, una turba de desadaptados, se quisieron tomar a la brava nuestra capital, ¿no es cierto? Invadieron y destruyeron edificios públicos, la Contraloría se metieron a la Asamblea Nacional, manosearon a policías, mujeres, secuestraron a periodistas, agredieron, querían quemar un canal de televisión, querían cerrar los ductos del petróleo, actos absolutamente terroristas. Entonces a mí sí me daba la impresión, y les decía que al final del discurso que hay que tener cuidado con el mensaje que se quiere dar a la ciudadanía, ¿no es cierto? De que todas esas personas que participaron en estos actos de violencia de octubre del 2019 estén absolutamente impunes y que no se hayan determinado la responsabilidad, y lo que se hace en ese momento es quizás censurar y destituir a una autoridad del gobierno. Entonces a mí sí me deja un poco preocupado. Sin embargo, yo creo que lo importante, desde mi punto de vista a nivel absolutamente personal, fue justamente actuar con esa misma coherencia, como le digo. Me está diciendo, para estar claros y que la audiencia nos entienda, me está diciendo entonces que según su discurso, según lo que usted piensa, asambleísta, no tenía este proceso la argumentación necesaria para la censura y destitución de la ministra María Paula Romo. Desde el punto de vista absolutamente jurídico, no. Efectivamente, es como usted lo Qué preocupante, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que pasaron algunos inconvenientes dentro del proceso del juicio político. Yo decía ayer que para mí uno de los responsables de que no se llegue a investigar a profundidad todos los hechos, ¿no es cierto?, que están alrededor de la actuación de la ministra, para mí uno es el mismo presidente de la Asamblea. Recordemos que se demoró alrededor de 9 meses en poner en conocimiento de la Comisión de Fiscalización, que es la comisión que conoce efectivamente los procesos de juicio político, y en ese transcurso, desde la presentación del procedimiento o sea, del juicio político, hasta que conoció la comisión, pasaron algunos hechos que eventualmente la ministra sí debió dar una explicación. Se presentó un alcance, por ejemplo, por el tema del reparto de los hospitales, que es algo bochornoso y terrible para la ciudadanía, ¿no es cierto? Aquí eventualmente se estuvo jugando la salud de la población a cambio de votos. Pero esa no era la causal.
Efectivamente. Entonces, el momento que se saca esto de la causal y que no se da la posibilidad de que esto se analice, desde mi punto de vista, eran absolutamente flojas las causales. Como le digo, desde mi punto de vista no eran suficientes. Yo creo que lo importante sí era tratar de verificar esto del doble lado, ¿no es cierto? Saber si es que una autoridad determinada del gobierno nacional tuvo responsabilidad en el reparto de los hospitales, y por el otro lado también saber si es que existen asambleístas sinvergüenzas que se prestaron para este reparto. Entonces, el hecho de blindar este tipo de investigaciones, a mí me parece que no es que le hace daño a la asamblea, le hace daño al país, porque yo creo que todos los ciudadanos necesitamos conocer la verdad, ¿no es cierto? Entonces, yo creo en lo puntual, en lo que se refiere al juicio político que fue tratado el día de ayer, me parece que fue un poco estirado. Pero, asambleísta, entonces, más allá de esas causales que motivaron el juicio político en contra de María Paula Romo, ¿este proceso es el resultado de pugnas políticas, cree usted? Eventualmente sí. Recordemos que también estamos a puertas de una campaña electoral. Yo lo decía en la mañana en otro medio, que para mí la única forma de que la Asamblea pueda poder recobrar en algo la imagen tan venida a menos que se tiene con la ciudadanía, no es a través de sacar a ministros ni de las actuaciones en función de la fiscalización, ¿no es cierto? Esta es una función que es innata a los asambleístas. A los asambleístas no hay que aplaudirles ni mucho menos por el ejercicio de sus funciones naturales. Yo creo que la única manera de que la Asamblea pueda recobrar en algo esta imagen reprochable por la gran mayoría de ciudadanos es trabajar en función de la responsabilidad, de la coherencia, como les decía, y de la honestidad, que desde el deber ser no es algo muy complejo de pedir. Sin embargo, lastimosamente las malas prácticas que se han dado por algunos asambleístas en este proceso legislativo han sido absolutamente bochornosos. Entonces, yo espero que la gente haya actuado en función de sus convicciones y no en función de cálculos políticos. Por lo menos yo creo que así debería ser. Yo creo que uno juzga en función de las actuaciones personales que tiene. Y si mi actuación personal fue en función de estos análisis, yo esperaría que los demás hayan actuado de la misma forma. Pero según la visión de la ciudadanía, sobre todo porque los ecuatorianos vivimos el dolor de esas manifestaciones con la muerte de compatriotas, con lo que usted decía, secuestro de periodistas, creo que eso también genera que esa mala popularidad que tiene hoy en día la Asamblea Nacional se cuestione nuevamente. Sí, y sobre todo yo decía ayer en el debate que como quiteño, que nosotros vivimos momentos de miedo, momentos de terror, en donde estos falsos protestantes, decía yo, porque eran delincuentes disfrazados de protestantes que aprovecharon esta turba para poder hacer de las suyas en función de la violencia. Como quiteño yo no le podía dar la espalda a la gente, y en el sentido de decir que yo no puedo estar a favor de los violentos, yo no puedo estar a favor de personas que secuestraron, que, como le decía, que manosearon a periodistas, que incendiaron edificios, que le decían, y perdón la expresión, al presidente, por más malo o bueno que sea, que eso ya quedará para análisis de cada uno, a un presidente no se le puede decir patojo de mierda, y perdón la expresión nuevamente, pero creo que este tipo de cosas hay que analizarlos con toda la profundidad, ¿no es cierto? Y ahora, que el elemento sea las bombas caducadas, o eventualmente que la actuación de algunos policías que enviaron bombas a algunos de los recintos de estos donde estaba la gente, desde mi punto de vista, jurídicamente hablando y en función de lo que establece la misma ley orgánica y la función legislativa, no eran suficientes. Ahora, entonces, considerando sobre todo que María Paula Romo ya había enfrentado procesos similares y que la Asamblea, pues, por ejemplo, se negó a posicionarla como vicepresidenta cuando encabezaba la terna para este cargo, ¿se podría decir que estaba ya acordada la destitución de Romo sin importar las causales que se puedan dar del juicio? Creo que si eso hubiese pasado, desde mi punto de vista, es una irresponsabilidad absoluta. Yo esperaría que no haya sido esa, digamos, el análisis de los sectores políticos dentro de la Asamblea Nacional. Y hay un tema adicional a lo que usted dice, Gisela, es que hace algunos meses 123 asambleístas, dentro de los cuales yo estuve en esa votación, se pidió al presidente de la Asamblea la renuncia de la ministra por todo el escándalo que estaba pasando con el tema del reparto de los hospitales. Además, yo le decía inicialmente que dentro de algunos de los temas que le jugaban en contra también a la ministra, desde mi punto de vista, es ese desgaste natural que se tiene por el ejercicio de cargo, ¿cierto? El cargo de ministro de gobierno, del ministro de la política, es un cargo bastante complejo. Y peor en un momento como este.
Ajá, totalmente de acuerdo. Y además, recordemos que una de las funciones intrínsecas que tiene, digamos, esa Secretaría de Estado es llevar la coordinación política también con la Asamblea Nacional. Entonces, una Asamblea Nacional que de 137 legisladores, 123, incluidos la misma bancada oficialista, le haya pedido al presidente la renuncia de la ministra de Gobierno, yo creo que era quizás... no por las causales, pero eventualmente era el momento de que se decida dar un paso a un costado. Entonces, de nuevo, yo creo que esto hay que analizarlo sin pasiones. Yo fui objeto de insultos, inclusive amenazas a través de redes sociales por la votación de abstención, que justamente le estoy explicando cuáles son los análisis técnicos, jurídicos, y en función de la coherencia por la cual yo voté de esta manera, pero aquí a la gente eventualmente no le importa hacer un mayor análisis, sino que no sé, es cuando el hecho de ser político quizás a uno le toca lastimosamente malacostumbrarse a tener todo tipo de y peor en un momento de campaña electoral, ¿no? Pero asambleísta, ahora no podemos negar que en los hechos de la protesta del año pasado, pues se dieron también abusos de la policía, y eso no se puede negar, pero eso se debían o se deben juzgar bajo la autoridad competente y quienes lo cometieron, ¿no? Pero ¿no le parece a usted que utilizar estas causales para la destitución de la exfuncionaria, de la exministra de Gobierno María Paula Romo, significa también desvirtuar el trabajo de la Policía Nacional, que por cierto ha venido en ascenso durante los últimos años? Antes la policía y la ciudadanía eran entes como muy separados. La ciudadanía desconfiaba muchísimo de la policía, y eso ha cambiado mucho por precisamente la labor y el esfuerzo que ha realizado la institución. Sí, yo escuché ayer algunas contradicciones en los discursos de los colegas. Creo que la gran mayoría aplaudían el trabajo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, pero votaron por destituir a la ministra, quizás como efecto del resultado de algunas acciones de la Policía Nacional, ¿no es cierto? Entonces, desde mi punto de vista, eso es contradictorio. Y en función de lo que usted dice, el mensaje puede ser el equivocado. Nosotros queremos autoridades que luchen contra la delincuencia, que luchen justamente cuando pasen este tipo de acciones. Y recordemos que atrás de esto, Gisela, estaba planeado un golpe de Estado, ¿no es cierto? Públicamente algunos sectores políticos lo dijeron. En uno de los mítines que se dieron en esos 11 días terribles para el país y sobre todo para Quito, se llegó a pedir a las Fuerzas Armadas de forma pública que le quiten el respaldo al presidente de la República. Entonces, para mí, de nuevo, lo que se tenía que velar en ese momento era justamente de poder proteger la democracia, proteger el Estado, y no sé, si es que eventualmente existieron abusos por parte de la policía, entiendo que ellos ya fueron sancionados disciplinariamente como se lo tiene que hacer, pero de lo contrario, es decir, perfecto, lleguen a las ciudades, hagan todos los destrozos, quemen edificios, hagan lo que les dé la gana, y vamos a terminar sancionando a un funcionario público en vez de sancionar efectivamente a quien se tuvo que sancionar. Y lo peor de eso, creo, asambleísta, no solo es el hecho de lo que usted dice, sino también de que lo que vivió la ciudadanía con tanto terror y tanto miedo, no lo quiere volver a vivir, y mucha gente dijo, a mí me vuelve a pasar eso y yo salgo a las calles con palo, con lo que encuentre. Entonces, ¿a dónde vamos, no? ¿A una anarquía total o a simplemente a fomentar una guerra civil? Porque si salen a protestar nuevamente, la gente estará tan aterrada y tan desconfiada de que se le proteja, que pues creo que, como usted dijo, no se está analizando sin pasiones este tipo de cosas y en el mero ámbito de lo legal. Qué preocupante fue después de esto escuchar, inclusive a amigos cercanos míos, a decir que lo que quieren es comprar armas, porque no van a volver a permitir que esto pase. Imagínense a dónde llegaban las discusiones, ¿cierto? Lo importante es que esto no vuelva a pasar, ni en Quito ni en ninguna parte del país. Asambleísta, se me acaba el tiempo y sí quisiera preguntarle algo más. ¿Por qué, no sé si cabía la posibilidad, pero por qué no se interrumpió este proceso y se inició, ya que las causales, según muchos, no eran las correctas, y se inició un nuevo proceso sobre este supuesto reparto de hospitales? ¿Cabía legalmente? Está presentado ya en esa investigación, a diferencia del primero que le digo que yo no suscribí, que yo no apoyé.
lo que pasó en octubre, en este sí, porque a mí sí me interesa que se sepa la verdad, y como le digo, de lado y lado. Entonces, este procedimiento, y lo que le dije ayer al presidente de la Asamblea al momento que terminé la intervención, es que yo espero que por el bien del país no se lo vuelva a guardar en el escritorio durante 9 meses más. Yo creo que ahora la Asamblea tiene que virar la página, ocuparnos de los temas importantes que se vienen, como es la ley de extinción de dominio, las leyes de anticorrupción, que son fundamentales, y una ley también que es importante, que la presenté yo, que es la ley de combate contra el contrabando. Así que esperemos que nos enfoquemos en lo que en lo que tenemos que enfocarnos para darle justamente esa respuesta a la gente. Y es lo que quiere escuchar la ciudadanía, ¿no? En el tema del reparto de los hospitales. ¿Por qué la Asamblea no ha investigado más a fondo sobre ese supuesto reparto y sobre los asambleístas que fueron mencionados por Mendoza? ¿Acaso está la Asamblea encubriendo un caso más grande que por los que se le destituyó a María Paula Romo? Y eso es lamentable, ¿no es cierto? Yo decía ayer que también que quizás el hecho de destituirla por esta causal, la Asamblea podría perder la oportunidad de meterse en una investigación seria dentro de lo político para saber qué mismo pasó con el tema de los hospitales. O aquí se quiere blindar a una ministra o eventualmente se quiere blindar a los asambleístas, porque si no se quiere blindar a ninguno de los dos, entonces que se dé toda la claridad para que nos metemos en una investigación seria, a profundidad y responsable, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa, ojalá no lo demoren más, este juicio político presentado, que ya está presentado, así que vamos a estar a la expectativa de lo que pueda llegar a ocurrir con esto. Asambleísta, le agradezco mucho, y no solo la prensa estará muy atenta de ese accionar de la Asamblea, sino también la ciudadanía entera. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela. Agradecemos a Héctor Muñoz, asambleísta independiente.